bioquímicos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Udabol, asignatura de Química Sanguínea. Bueno, yo daré un breve concepto de qué es insuficiencia renal aguda. Bueno, la insuficiencia renal aguda se define como la disminución de la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho instaurada en horas a días. Es decir, que cuando los riñones pierden la capacidad de filtración, pueden acumularse niveles nocivos de desecho y puede desequilibrar la composición química de la sangre. Las principales causas que conllevan a la insuficiencia renal aguda podemos clasificarlas o dividirlas en tres. La primera causa principal se debe a la disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones. A esta la denominamos la falla prerrenal. La falla prerrenal se debe a las condiciones de hipovolemia, que son las hemorragias, quemaduras severas y la deshidratación grave. También está la insuficiencia cardíaca y los cuadros anafilácticos. La segunda causa principal se debe a los daños o las lesiones que se sufren en las estructuras renales. A esta la denominamos la falla renal o la falla parenquimatosa. La principal causa de la falla parenquimatosa es la necrosis tubular aguda, que es el trastorno que sufren las células de los túbulos de los riñones que alteran su funcionamiento. Otras patologías son la esclerodermia, que es el endurecimiento y la rigidez de los tejidos conjuntivos del corazón, de los pulmones y de los riñones. También podemos relacionar al daño a las estructuras renales a los medicamentos de la quimioterapia. La tercera causa principal se debe a la obstrucción o el bloqueo de la eliminación de la orina de los riñones. La principal causa son los cálculos renales, pero también están los coágulos de sangre en el tracto urinario, los tumores, que en el peor de los casos sería cáncer cervical, cáncer de próstata y cáncer de vejiga. El cáncer de próstata es más común en los hombres mayores de 40 años. Estas serían las tres causas principales que generarían la insuficiencia renal aguda. Bueno, a continuación yo les voy a explicar sobre qué es la proteinuria y cuál es insuficiencia renal aguda. La proteinuria es una pérdida de proteínas en la orina y es un indicativo de enfermedad renal. Como muy bien sabemos que la proteína es una parte muy importante de nuestro cuerpo, forman muchas estructuras celulares y muchas sustancias que están fuera de la célula. Además cumplen una variedad de funciones en el organismo, son hormonas, son ácidos grasos, vitaminas y ayudan al cerebro al funcionamiento óptico de nuestro cuerpo. Y un daño renal de proteinuria nos indica cuando una persona tiene una excreción de proteínas por la orina de 30 a 300 miligramos en menos de 24 horas, que nos indica que tiene un daño renal en los riñones. Una persona se puede dar cuenta que tiene pérdida de proteínas cuando va al baño y orina y se forma como una espuma por la fuerza que uno orina, como si hubiésemos puesto detergente y no se desaparece rápidamente. Ese es un signo de pérdida de proteínas. Hay otro signo un poco indirecto que sería la hinchazón de la pierna. Las enfermedades que causan la proteinuria es la enfermedad renal crónica, que puede ser el resultado de la diabetes, hipertensión arterial, la inflamación de los riñones y el cáncer. Yo les voy a platicar sobre algunas complicaciones que se dan en la insuficiencia renal aguda. En primer lugar está la acumulación de líquido. La insuficiencia renal aguda puede desarrollar la acumulación de líquidos en los pulmones y provocar la dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Cuando la capa que cubre el corazón, es decir, el pericardio, se inflama, puede que sientas dolor en el pecho. Debilidad muscular. Cuando los fluidos corporales y los electrolitos, es decir, la química de la sangre de tu cuerpo, están desequilibrados, puedes que desarrolles debilidad muscular. Lesión permanente del riñón. La insuficiencia renal aguda provoca la pérdida permanente de las funciones del riñón, requiriendo tanto de diálisis permanente como de trasplante de riñón para sobrevivir. Muerte. La insuficiencia renal aguda provoca la pérdida de todas las funciones del riñón y por consiguiente la muerte. La insuficiencia renal se caracteriza por el deceso de filtrado glomerular. Esto es debido a la disminución de números y funcionamientos de nefronas. Se observa en laboratorio proteinuria, que es la presencia de proteínas en orina. También se llega a observar lo que es la hematuria
glomedular, que es la presencia de sangre en la orina. La orina se encuentra aumentada en fases iniciales en el hemograma, lo cual podemos observar anemia normocítica. En química sanguínea se llega a observar lo que es el aumento de creatinina y urea. Voy a hablar sobre el diagnóstico de la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, para detectar esta enfermedad, se hace por un laboratorio de orina, un análisis de orina. En análisis de orina vamos a detectar la composición y la presencia de albúmina. En la composición vamos a ver los niveles de sodio, de potasio, de urea, de la creatinina, y en la presencia de albúmina o proteínas vamos a ver las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo. Estos análisis se hacen en una orina de 24 horas, o sea, de toda una orina acumulada, o una orina en la mañana con una determinada cantidad, obviamente. El volumen normal orina entre 1,5 litros a 2 litros. No todas las personas orinan lo mismo, entonces el nivel parámetro es de 1,5 litros a 2 litros. Una persona que padece con insuficiencia renal crónica orina menos de 500 ml, máximo hasta 600 ml por día. ¿Qué es la DCE? La DCE la conocemos, se llama depuración de creatinina endógena. ¿Qué es la DCE? Es un análisis que ayuda a proporcionar información sobre la forma en la que están funcionando los riñones. Este examen se compara el nivel de creatinina en la orina con el nivel de creatinina en la sangre. Las razones por las que se debe realizar el examen: la creatinina es un desecho químico producto de la creatina. La creatina es un químico que el cuerpo produce para suministrar energía, principalmente a los músculos. Al comparar el nivel de creatina en la orina, de la creatinina en la orina, con el nivel de creatinina en la sangre, el examen de depuración de la creatinina calcula la tasa de filtración glomerular, que se conoce como TFG. La TFG, o la tasa de filtración glomerular, es una medición de qué tan bien están trabajando los riñones, especialmente sus unidades de filtración. Estas unidades de filtración se conocen como glomérulos. La creatinina se excreta o se elimina del cuerpo por completo a través de los riñones. Si la actividad renal es anormal, esto quiere decir que si nuestros riñones no están funcionando bien, el nivel de creatinina en la sangre aumenta, debido a que se excreta menos creatinina a través de la orina, debido a que no estamos eliminando la creatinina o la toxina adecuada a través de la orina. Normal, orina entre 1,5 litros a 2 litros. No todas las personas orinan lo mismo, entonces el nivel parámetro es de 1,5 litros a 2 litros. Una persona que padece con insuficiencia renal crónica orina menos de 500 ml, máximo hasta 600 ml por día. ¿Qué es la DCE? La DCE la conocemos, se llama depuración de creatinina endógena. ¿Qué es la DCE? Es un análisis que ayuda a proporcionar información sobre la forma en la que están funcionando los riñones. Este examen se compara el nivel de creatinina en la orina con el nivel de creatinina en la sangre. Las razones por las que se debe realizar el examen: la creatinina es un desecho químico producto de la creatina. La creatina es un químico que el cuerpo produce para suministrar energía, principalmente a los músculos. Al comparar el nivel de creatina en la orina, de la creatinina en la orina, con el nivel de creatinina en la sangre,
el examen de depuración de la creatinina calcula la tasa de filtración glomerular, que se conoce como TFG. La TFG, o la tasa de filtración glomerular, es una medición de qué tan bien están trabajando los riñones, especialmente sus unidades de filtración. Estas unidades de filtración se conocen como glomérulos. La creatinina se excreta o se elimina del cuerpo por completo a través de los riñones. Si la actividad renal es anormal, esto quiere decir que si nuestros riñones no están funcionando bien, el nivel de creatinina en la sangre aumenta debido a que se excreta menos creatinina a través de la orina, debido a que no estamos eliminando la creatinina o la toxina adecuada a través de la orina. El tratamiento que ayuda a controlar la insuficiencia renal aguda son: 1. El tratamiento para equilibrar la cantidad de líquido en sangre. Si hay falta de líquido en sangre, se hará una solución de administración vía intravenosa. 2. Si hay exceso de líquido, se dará medicamentos diuréticos como el Seguril, Manitol, la combinación de Seguril con tiazida. 2. Medicamentos para controlar el potasio en sangre son el calcio, la glucosa, el sulfato de poliestireno sódico o el Kionex. 3. Los medicamentos para restablecer los niveles de calcio en sangre. Si son bajos, se dará una infusión de calcio. 4. La diálisis para eliminar las toxinas de la sangre. Según la clasificación de la IRA, se da en la prerrenal y la renal. En los dos casos se da el sueroterapia, inotrópicos, furosemida, corregir los electrolitos, a excepción de la renal, que se da el manitol al 20%. En la postrenal o obstructiva se da la descompresión urinaria y el sondaje vesical. Esto quiere decir que el paciente debe necesitar una hemodiálisis temporal. Buenas tardes, yo le voy a explicar sobre los dos mecanismos principales que tenemos. Primero sería la baja producción de urea, como sucede en la insuficiencia hepática, entre otros. También tenemos en el aumento de la excreción urinaria de urea, también pese a la existencia de cada filtrado glomerular, como ocurre en la diuresis tubular renal proximal, también llamado síndrome de Fanconi. También está la diuresis osmótica, también llamada la glucosuria. También está la diuresis acuosa, también llamada diabetes insípida. También tenemos la secreción tubular de urea, también llamada síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Gracias. La pielonefritis aguda es una infección de las vías urinarias que se extiende hasta el riñón, causando afección en este órgano. En el paciente de 62 años monorreno, podemos relacionar lo que son 3 síntomas con esta infección. Primero, la insuficiencia renal aguda no oligoanúrica, que es el volumen urinario mayor a 400 mililitros por día. Segundo, la diabetes insípida nefrogénica, que es una alteración en la cual no se puede regular adecuadamente el manejo de los líquidos, lo que puede causar una diuresis acuosa. Tercero, la elevación en la excreción de la urea a una menor capacidad reabsortiva de agua y de recirculación intrarrenal, lo que puede explicar lo que es el aumento en la excreción fraccionada de urea, que genera lo que es una uremia normal, como observamos en nuestro paciente, en el análisis del paciente, a pesar de que existía una caída en la filtración glomerular. En conclusión, la pielonefritis aguda es una infección que en un paciente de un solo riñón puede causar una insuficiencia renal aguda con una uremia normal. Yo le expliqué algunos conceptos breves sobre algunas patologías que se mencionaban en el caso clínico, como ser la litiasis renal. Es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras a nivel del riñón o vías urinarias. La principal causa se le atribuye a la deshidratación. Otro que se mencionaba era la uropionefrosis, que es la presencia de pus a nivel de los cálices renales.
esto causando ya sea infección, obstrucción y dilatación de la pelvis. Otro vendría a ser la hipercolesterolemia. Hiper que significa aumento o exceso, y colesterol que vendría a ser aumento o exceso del colesterol en la sangre. Para que exista este aumento del colesterol en la sangre se debe a enfermedades como enfermedades hepáticas, renales y endocrinas. Otro que se mencionaba era la poliuria, que es un término médico que hace referencia al aumento de producción de orina. Un paciente debe sobrepasar o alcanzar los 3 litros de orina al día. Y la principal causa ya sea puede ser por el uso de diuréticos o enfermedades como ser la diabetes. Con el análisis de caso clínico en este paciente de 62 años de edad, el cual se realizó un urocultivo. Dicho urocultivo es un examen de laboratorio en el cual se analiza si tiene bacterias, si tiene microbios presentes en la muestra de orina. Y bueno, la urea, que es el principal producto final del catabolismo proteico, que es en los mamíferos, es sintetizado principalmente por el hígado y excretado o eliminado por los riñones. Y entonces, en condiciones basales, una vez que el paciente haya ayunado y reposado, más que todo eso, se puede observar que se filtra en un 100% a nivel de los glomérulos, pero es excretado solamente la mitad, un 50%. Todo esto es debido, existe una diferencia entre 100 y 50, todo esto es debido a dos procesos. Uno, que es el proceso de reabsorción debido a los túbulos proximales, y el otro que es un proceso de recirculado intrarrenal, el cual ayuda y favorece a la reducción de la excreción. Y por último tenemos un último análisis de caso clínico, que son raros, donde se puede observar que existen pacientes que cursan insuficiencia renal aguda con niveles altos de creatininemia, pero con niveles de uremia normal. Esto se debe a dos mecanismos fisiopatológicos que son presentados a continuación. Hoy día le voy a explicar lo que es la insuficiencia renal con pequeños conceptos, un simulacro de caso clínico, y espero que esta exposición sea de su agrado. Al resultado de todos los análisis que se le realizó al paciente de 62 años de edad, que era masculino, realmente el paciente no estaba indicado con drogas nefrotóxicas, ni tenía evidencia clínica ni bioquímica. No estaba cursando enfermedades potencialmente reducidoras, y también padecía de tales como malnutrición, la hepatopatría o el síndrome de función. El caso fue interpretado como insuficiencia renal aguda en un paciente de riñón único, inducido por la pielonefritis aguda. Esto quiere decir que a pesar de que el paciente se presentó a tener unos análisis, no se llegó a tener un resultado exacto. El paciente lamentablemente se hizo unos análisis anteriormente, pero que no indicaban a lo que realmente él tenía. Por eso el día de hoy siempre hay que hacerse análisis exacto para poder los bioquímicos decir en realidad cuáles son sus anomalías y padecimientos. Buenas tardes, licenciada Ana María. Vengo a consultarle que mi paciente de sexo masculino de 62 años de edad es portador de diabetes mellitus tipo 2. Viene con un tratamiento con limepirina de 4 miligramos por día. En el pasado padecía de litiasis renal. Anteriormente le practicaban hace 10 años atrás la nefrectomía en el lado derecho. Y bueno, quiero consultar si me puede realizar unos análisis para indicar qué más síntomas tiene mi paciente. Sí, le podemos sacar la muestra de sangre y de orina. En la orina tiene abundantes piocitos y leucocitos en el sedimento urinario. En la sangre tiene un aclaramiento de creatinina bajo 35 ml sobre minuto. Una uremia normal es de 29 miligramos sobre del. Excreción fraccional de urea elevada es de 80%. Su paciente se encuentra en normonatrémico y ligeramente hiperglucémico de
13 miligramos sobre D. Cursaba una insuficiencia renal con poliuria aquosa. Volumen urinaria de 3.000 centímetros cúbicos y osmolidad urinaria de 176 osmoles.